Gianfranco, y si reiniciar. Vale, Sí, gracias. Víctor Aravena. hola, Hola, Doc. hola, estoy ahí atento, así que puedes partir. ¿Empezamos? Sí, no sé qué más falta. Bueno, ya anunciaste la hora, así que ya estamos ya con 5 minutos de atraso, si La Eli. consideramos el desfase de la una. Aunque dijimos al final unas 5, pero ¿qué más falta? La Eli, la Pauli. ¿Y cómo vi ahí la Eli? Ah, no, sí, sí está. Sí, La Pauli, la Pauli. Escribir a la Pauli. Doc. Dale. Sí, Ya, el tema de hoy, hepatitis B. Un tema bastante interesante. Como introducción, tenemos que la hepatitis B es producido por el virus de hepatitis B, que también es llamado virus de hepatitis delta o agente delta. Se estima, y bueno, esto sale en todos los textos, que afecta entre 15 a 20 millones de habitantes a nivel mundial, pero esto es en una estadística de 1980, 1090, pero más adelante les voy a mostrar un trabajo del 2018 que se estima que eso es 3 veces más, o sea, 62 a 72 millones de habitantes en el mundo conviven con este virus. Fue descrito por primera vez en 1977 por el doctor Risetto en Italia, en biopsias con inmunohistoquímica donde veían el antígeno del virus de hepatitis B. Bueno, por lo mismo, Italia y mucha información desde Italia con respecto a este virus. Es un virus incompleto, como vamos a ver más adelante, que requiere el antígeno de superficie del virus de hepatitis B para ser infeccioso y prácticamente para vivir. Por lo tanto, un paciente es una condición sine qua non para que tenga virus hepatitis B, tiene que tener el virus hepatitis B. Esta es una enfermedad crónica. Bueno, hay varios patrones, pero en la enfermedad crónica lo convierte en la hepatitis viral más severa de todas. Y con esta lleva a cirrosis más rápido que las otras hepatitis, y se describe también un 15% a los 2 años y de un 70-80% a los 5 años. Por otro lado, el tratamiento actual es subóptimo, que se describe el tratamiento con el interferón alfa, una respuesta viral sostenida del 20 al 30%, o sea, bajísimo. La estructura viral es un virus pequeño, único, es el único virus descrito que afecte a los animales que tenga estas características que les voy a mencionar, y está más relacionado con los virus de las plantas. Aquí tenemos arriba una foto, no, es un dibujo 3D que por fuera se ve el antígeno de superficie, el virus hepatitis B. Aquí estaría el antígeno delta y aquí estaría el ARN. El genoma es un genoma de RNA de 1700 bases, que es monocatenario de alta complementariedad. ¿Qué significa eso? Que en estado in vivo forma puentes complementarios y lo hace tener una forma de vara, así como este dibujo de abajo. Y hay bastante diferencia, y lo que convierte que hay 8 genotipos. Tenemos los antígenos de virus hepatitis B, que tenemos el L y el S, y el L es por long, de largo, que estas son modificaciones epigenéticas, que se le agregan 19 a 20 aminoácidos más. Y el S sería como el nativo, y serían, bueno, estos que rodean el ARN del virus. También por afuera está la lipoproteína de envoltura, que está el antígeno de superficie, que hay 3 tipos, la S, M y L, que estas serían como del virus hepatitis B. El ciclo de vida, entre comillas, porque a pesar de que los virus se describen como en la mitad o sea, entre el límite entre la vida y la muerte, este es un virus que
sale más de esa definición porque necesita a la vez otro virus para vivir. Y bueno, en este libro de microbiología describe que este es un parásito de un parásito. Por lo tanto, acá vemos el ciclo de vida, tenemos este virión, que por afuera tenemos el antígeno de superficie, que es el del virus hepatitis B, y por dentro tenemos los antígenos del virus hepatitis B y aquí dentro el RNA. Entonces entra a través de este cotransportador, que es el NTCP, que es el mismo para el virus hepatitis B, y a través de esto entra y se ingresa acá a la célula del hepatocito, la ribonucleoproteína, que es el complejo de los antígenos más la RNA. A través de estas proteínas del antígeno entra al núcleo, y aquí ocupa la RNA polimerasa de la célula del hepatocito para replicarse, y luego se transcribe y se traduce en estos dos antígenos, que el antígeno es uno el antígeno, el S que va y participa en la replicación, y el L que sufre una modificación epigenética, que es la frenilación, que como otro sinónimo es lipidación, que lo que hace el fenómeno es convertir una proteína en un componente hidrofóbico, o sea, le agrega lípidos a este antígeno, y con esto se puede ensamblar este virus, y también se puede ensamblar a los antígenos de superficie del virus hepatitis B, que tienen una naturaleza más bien lipídica. Luego que se ensambla, a través del aparato de Golgi sale del hepatocito, y bueno, el mecanismo de salida no se conoce, y bueno, aquí en estos recuadros son los nuevos targets, que se los voy a mostrar más adelante. Los genotipos virales, como les dije, hay una variación entre el RNA. Hay 8 genotipos reconocidos, y bueno, esta foto es la distribución a nivel mundial, donde se describe mucho el patrón migratorio que tendrían, o sea, la inmigración actual, la globalización, generaría como la distribución de todos estos genotipos en el mundo, donde acá llama la atención que el genotipo 1 es el más frecuente de todos, y es el más eficiente como virus, porque estamos hablando de que son partículas virales que muchas tienen poca eficacia, que necesitan otros virus, y entonces el genotipo 1 sería el más eficiente, por lo mismo el más frecuente, y tendría menos tasas de remisión, más agresivo y peores resultados. Por otro lado, el genotipo 3 es el más patogénico, y bueno, lo que nos interesa a nosotros es de nuestra zona, que aquí en la cuenca del Amazonas es muy frecuente, una alta prevalencia del virus hepatitis B, y donde predomina el genotipo 3, y bueno, aquí en toda Sudamérica predomina, como en todo el mundo, el genotipo 1. La epidemiología le pongo problemas porque generalmente los ensayos comerciales para estudiar este virus son los anticuerpos antivirus hepatitis B totales, o sea, IgG, IgM. Que esos son los más comunes que están distribuidos, y tenemos que tener en cuenta que cuando genera hepatitis aguda, el paciente, nosotros no nos vamos a dar cuenta si está infectado o no. Nosotros detectamos los pacientes que se cronifican. Y por otro lado, también los pacientes que tienen inmunodepresión tienen poca respuesta con anticuerpos, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH. Y luego que hacen hepatitis aguda, en general estos anticuerpos desaparecen. No son como los anticuerpos, por ejemplo, de virus hepatitis C, que permanecen estables. Por lo tanto, generalmente lo que estamos viendo en la epidemiología son infecciones crónicas, y no podemos ver infecciones antiguas o infecciones agudas que ya pasaron. Por lo tanto, los datos son subestimados, y vemos los virus, en general vemos los virus de hepatitis B crónicos superinfectados que se cronificaron, ya que vamos a ver los patrones en una diapositiva más adelante. Y también se describe que hay a nivel mundial una falta de sospecha, y también, como les dije, hay poca disponibilidad de las pruebas diagnósticas. Entonces, en la epidemiología tenemos que ver que la prevalencia de los portadores de antígeno superficie del virus hepatitis B positivo, se los voy a mencionar, que tenemos que, de todos estos portadores del antígeno de superficie del virus hepatitis B, en Brasil
se estima que hay un 41,9%, altísimo. Por otro lado, Italia se ve 8,3 a 23%, y nos vamos para abajo en Turquía de 7 a 45,5%. Y esto se explica que hay mucha variación entre la zona norte, la zona sur, la zona este, oeste. O sea, dentro de un mismo país hay mucha variación. Y aquí llama la atención y lo destacan que Mongolia tiene más de la mitad de los pacientes que tienen antígeno de superficie del virus hepatitis B tendrían el virus hepatitis D. Y se estima que el 8% de la población de Mongolia estaría infectada con el virus hepatitis B. Bueno, por otro lado, hay países no endémicos, que está Australia, Inglaterra, Grecia, y acá sale Estados Unidos, donde hay una variación importante, dependiendo de la población que se estudie, pero en general se dice que es más cercano al 50% de la coinfección de virus hepatitis D. Y también hay otras coinfecciones, por ejemplo, el virus hepatitis C, que se describe entre un 26 y un 73%, y también del VIH, que se describe hasta un 12%. Y bueno, esta epidemiología ha ido cambiando desde los años 90 con la introducción de la vacunación y a grandes escalas de la vacunación del virus hepatitis B, que como vamos a ver, confiere protección también obviamente para el virus hepatitis D. Entonces, los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta es que en los pacientes, en los inmigrantes, en los usuarios de droga endovenosa, los hombres que tienen sexo con hombres, y la misma diseminación intrafamiliar, pero esto es más en zonas mucho más endémicas. Y acá unos datos, es que del 1980 al 2000 ha ido en una disminución, como les dije, por la vacuna, pero se estimaba que iba a ir esto continuo, pero se ha ido estabilizando más que todo, ¿ya? Y principalmente por estos factores de riesgo que les comenté de antes, y se ha visto que de la prevalencia de virus hepatitis D de un 38, este es un estudio de Italia, de 38% en los usuarios de droga endovenosa con VIH, ha subido a 89% este último tiempo, menos el estudio es como el 2013. También se ha estudiado que las personas que están nacidas en África tienen un riesgo relativo de 1,5 de presentar virus hepatitis D, de ser contagiado, y en Inglaterra y Grecia se ha estudiado que la mayor prevalencia, o sea, la incidencia de hepatitis D se está dando por la inmigración. O sea, mayor de los pacientes que tienen contagiados más del 50% son inmigrantes. Principalmente, como les dije, de África, donde hay una alta prevalencia y hay una gran cantidad de mezcla de genotipos. Entonces, este es el estudio que les mencioné, este es un estudio que es la prevalencia y el burden disease de la hepatitis B, que es un metaanálisis que fue publicado en la revista Goods del 2018. Que acá estima que la prevalencia del virus hepatitis D en los portadores del antígeno de superficie, el virus hepatitis B, es más o menos el 14,6%. Antes se estimaba que era un 5%, pero ahora sería 3 veces más. Y en la población sin factores de riesgo sería un 10,5%, y en los usuarios de droga endovenosa un 37,5%, que sería como el factor de riesgo más importante, y en las personas que tienen conductas sexuales de riesgo sería un 17%. Y bueno, este es el gráfico, y acá tenemos los usuarios de droga endovenosa, donde en rojo hay una alta prevalencia mayor al 20%, acá abajo en las conductas sexuales de riesgo, que si bien son pocos países, se describe Italia en una prevalencia mayor del 20%, y acá en todos los pacientes donde vemos que Sudamérica, aquí en Brasil, en la cuenca del Amazonas, Perú, en el norte de Sudamérica, es muy frecuente, y aquí y Chile no hay datos, pero aquí tenemos a nuestros vecinos de los argentinos que tienen menos del 5%. Entonces, por otro lado, los test diagnósticos, que como le había mencionado antes, era como un problema, entre comillas, y bueno, este último tiempo se ha ido estandarizando. Tenemos primero a la biopsia hepática, que fue como se describió por primera vez este virus, que se ocupa inmunohistoquímica, que actualmente no se ocupa para esto. También están los antígenos séricos, que también no son más para estudio, y lo que está subrayado es lo que tenemos disponible a nivel mundial, digamos, que el el antígeno del virus hepatitis B, IgM, que este sería, entre comillas, como el marcador de infección aguda, pero tiene el problema de que en la infección crónica, en las descompensaciones, estos flares del virus hepatitis D, también puede aumentarse, por lo tanto nos engañaría por ese lado. Y el IgG
del antígeno del virus hepatitis B, también, o sea, también puede aparecer en la infección aguda, pero un poquito más tardía. Y generalmente lo que sí nos sirve el antígeno IgG es que se mantiene en la infección crónica. Por lo tanto, no son perfectos como en teoría con otros virus conocemos. Y por otro lado tenemos la PCR del virus, del RNA del virus hepatitis B, que sería la cuantitativa, que esta hasta hace más o menos 10 años estaba poco estandarizada, pero eh, después de ese tiempo la OMS la estandarizó y podríamos tener una cuantificación más exacta. Y el genotipo que también no nos sirve, no sirve para, con fines epidemiológicos de estudio. Por lo tanto, nosotros en conclusión tenemos los anticuerpos, IgG, IgM, y generalmente son los totales los que tenemos disponibles comerciales, y la PCR cuantitativa. Pero ¿a quién testear? En general a las personas obviamente que tienen un antígeno de superficie positivo, y de estos a los que tienen pruebas hepáticas persistentemente elevadas o que hay una rápida progresión del deterioro de la función hepática, y que tengan una carga viral de virus hepatitis B suprimida, pero aquí hay que tener ojo porque los pacientes que tienen un antígeno E negativo, o sea que no está replicando, en general tienen la carga viral del virus hepatitis B suprimida, pero los que tienen antígeno E positivo tienen cargas virales del virus hepatitis B y D similarmente elevadas. Y también descartando todas estas características anteriores, descartando algunos riesgos injuriantes. O sea, si el paciente está bebiendo alcohol o tiene un síndrome metabólico importante, uno no pensaría como primera opción un virus hepatitis B, pero si no tiene ninguna otra causa y tiene estas características, ahí uno podría plantearlo. Y bueno, obviamente siempre en la población de riesgo se recomienda testearlo. ¿Y con qué lo testeamos? Con el anticuerpo antivirus hepatitis B total, IgG, IgM y la PCR. ¿Y qué dicen nuestras guías? O sea, las guías disponibles a nivel mundial, la guía americana dice que hay que testear el virus hepatitis B pacientes que tienen antígeno de superficie positivo con ADN virus hepatitis B bajo o indetectable, pero con una transaminasa elevada. Y ahí considerar prueba de virus hepatitis B. Y en la guía europea no ofrece detalles sobre a quién testear. Entonces tenemos los patrones clínicos, tenemos la hepatitis aguda y la hepatitis crónica. La hepatitis aguda, bueno, el virus hepatitis B agudo es similar a los virus anteriores que conocemos, que tiene una incubación de 3 a 7 semanas, síntomas inespecíficos tipo gripales, puede elevar la transaminasa y puede llegar a ictericia, como cualquier virus, por ejemplo el virus hepatitis B. Cuando hay una coinfección, ¿qué significa? Que se contagia el virus hepatitis B y D concomitante, su evolución en general es autolimitada, igual como si fuera un virus hepatitis B agudo. Y hay que tener en cuenta que el 1% puede hacer una falla hepática aguda. Y el otro patrón de hepatitis aguda puede ser una superinfección, que es cuando hay una infección por virus hepatitis B y se sobreinfecta con virus hepatitis D, que lo podemos ver en un paciente que está asintomático y que eleva de un momento a otro las transaminasas, y esto en general el 80 al 100% se hace crónico y hay más probabilidades de que sea fulminante, un 5%. Y aquí tenemos este cuadrito donde obviamente todos tienen que tener antígeno superficie positivo. Y acá el principal que nos ayuda es el anticore IgM, que en el agudo, cuando se infecta con infección, es positivo, y cuando es superinfección es negativo. Y bueno, aquí tenemos el RNA, que están los dos elevados, y el anticuerpo antivirus hepatitis B, generalmente los dos están elevados, pero es más importante la superinfección. ¿Cómo el virus de hepatitis B genera daño al hígado, a los hepatocitos? Se cree que es un efecto directo con citotoxicidad o indirecto a través de la activación de la célula inmune en los linfocitos T citotóxicos. No se conoce muy bien. Y bueno, acá hay otra tablita un poquito más amigable, que tenemos acá la superinfección y la coinfección. En la superinfección y la coinfección, la diferencia, como lo vemos, es el IgM anticore.
donde la superinfección, el IgM anticuerpos está negativo y la coinfección está positivo. Y bueno, tenemos aquí en la sobreinfección, la superinfección, tenemos un aumento abrupto de las concentraciones de la alanina aminotransferasa o una descompensación de una hepatopatía previamente compensada sin una causa evidente. Y generalmente, como dijimos, del 80 al 100% progresa crónico. Y la coinfección, cuando son las dos unidas, da una hepatitis aguda, y aquí se escribe el doble pico de la ALT, que es primero que hay una acción del virus hepatitis B, y bueno, después hay otro aumento de las transaminasas que sería el virus hepatitis B, y generalmente hay una resolución de los síntomas. Entonces, el otro patrón clínico es la infección crónica, que como les dije, que se define mayor a 6 meses de la presencia de este virus, y generalmente son asintomáticos, tienen síntomas muy inespecíficos, y como les dije antes, hay dos patrones: la replicación o sea, con virus antígeno E negativo y antígeno E positivo. Con el antígeno E negativo, generalmente la replicación del virus hepatitis B está suprimido, porque el virus hepatitis B suprime al virus hepatitis B generalmente. Y cuando está el antígeno E positivo, que es lo menos frecuente, los dos ADN del virus hepatitis B y ARN del virus hepatitis D están elevados. Por lo tanto, aquí tenemos estos patrones que tenemos siempre: el antígeno de superficie positivo, un, un anticore IgM negativo, que es una infección crónica, y acá tenemos la anti-virus hepatitis D total con altos títulos. Y generalmente eso es lo que nos ayuda. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se escucha? Sí, Todo súper. claro. Ya, Y todo gracias. bien. Gracias. Entonces, la evolución de esta hepatitis B, y como dijimos, generalmente nosotros conocemos y estudiamos la hepatitis B crónica, generalmente las hepatitis agudas o superinfección no las vemos mucho. Tenemos que los outcomes son peores que la monoinfección por virus hepatitis B, obvio, pero cuando hay otro coinfección con virus hepatitis C no es peor, porque como les dije, el virus hepatitis B tiende a suprimir los demás virus. Y vemos acá en esta tabla que la cirrosis más descompensación de esta está aumentada en 2 a 3 veces más cuando hay coinfección, y el carcinoma hepatocelular también de 3 a 6 veces más que una monoinfección. Y se ha visto que la etiología, el mecanismo etiológico del hepatocarcinoma cuando es virus hepatitis B solo a cuando es coinfección es distinta. Cuando el virus hepatitis B es solo, predomina la inflamación, la necroinflamación, y por la integración del ADN del virus hepatitis B a los hepatocitos, y también con el efecto directo de ciertas proteínas del virus hepatitis B. Pero por otro lado, el virus hepatitis, cuando hay coinfección, predomina la inflamación secundaria al estrés oxidativo, y también el mecanismo epigenético del antígeno del virus hepatitis B, que participaría en la metilación de las histonas. Entonces, bueno, y hay que tener en cuenta que cuando se curan esta enfermedad, porque cuando se cura el virus hepatitis B, obviamente se cura el virus hepatitis B, el riesgo de hepatocarcinoma se mantiene. En relación al tratamiento, la FDA no ha aprobado ningún tratamiento para el virus hepatitis B. ¿Ya? Lo que tenemos disponible es interferón alfa y el PEG interferón alfa. Y dentro de esto, la diferencia entre estos dos es que es la biodisponibilidad del PEG interferón, pero estuve revisando y hay información muy limitada del PEG interferón, pero en general se estima que tienen funciones similares, por lo tanto se atribuyen como que son lo mismo en relación a los estudios. Y el tratamiento de esto sería para el virus hepatitis B crónica, no tenemos ninguno para el virus hepatitis B agudo. Y bueno, es una terapia que tiene baja eficiencia, como les dije, más o menos el 20-30% de respuesta viral sostenida, que se define que son a los 6 meses sin presencia de RNA, o sea, 6 meses después de terminar el tratamiento sin presencia de RNA del virus hepatitis B. Y bueno, lo que limita este tratamiento son los efectos secundarios que todos conocemos: síntomas gripales, mialgia, atralgia, exacerbación de patología psiquiátrica, toxicidad hematológica o elevación de transaminasa.
Y tenemos que tener en cuenta que su eficacia se reduce con la cirrosis y no se recomienda en cirrosis avanzada, los Child B y C, clásicamente. Y también hay que tener en cuenta que hay varios estudios en Italia que no todos los virus de hepatitis D se tratan, se describe más o menos el 30% que son diagnosticados se tratan. Beneficio post tratamiento tiene del interferón alfa independiente, y esto hay que tener en cuenta si se logra o no una respuesta viral sostenida, es que tiene una mejoría histológica, un aclaramiento viral, disminuye la descompensación y sobrevida. Y como les puse acá, incluso si este no logra la respuesta viral sostenida. Y bueno, esta respuesta viral sostenida también tiene problemas porque se ha visto que pacientes que logran la respuesta viral sostenida también pueden tener descompensaciones a futuro. Por lo tanto, no es un medidor tan exacto. Entonces, cuando tratamos al paciente, nuestro objetivo es buscar la curación del virus hepatitis B. Por lo tanto, la aparición del antígeno de superficie, que esto llevaría a la curación, porque ya el virus de hepatitis D no tendría antígeno de superficie para replicarse, para vivir. Y también puede haber otra opción que se aclare el virus hepatitis B, pero que persista el antígeno de superficie, por lo tanto, el paciente vuelve a quedar susceptible al virus hepatitis B. ¿Qué dice la guía americana? Recomiendo el PEG interferón alfa por 12 meses si hay una RN elevado del virus hepatitis D y transaminasas elevadas. ¿Y qué dice la guía europea? Casi lo mismo, pero en enfermedad compensada. Entonces, interferón alfa como monoterapia, tenemos estos interferones que son subcutáneos 3 veces por semana, y tenemos el PEG interferón alfa, que lo que ventaja tiene que se pone una vez a la semana. Tiene una eficacia similar aparente, pero dijimos que hay muy pocos estudios con PEG interferón, hay mucho más estudios con interferón solo. Y como dijimos, tiene una respuesta viral sostenida de 20-30% al tratar después del año, pero la recaída es común. Y el tiempo también es controversial, y hay estudios que se ha hecho tratamiento hasta 5 años con PEG interferón y que han logrado mucho respuesta viral, más respuesta viral sostenida, hasta un 50%, pero tampoco, como vemos, no es lo mejor. Y el mecanismo de acción es muy poco claro en relación al interferón, no tiene actividad in vitro del interferón contra el virus hepatitis B y podría ser una acción indirecta en relación a que trataría el virus hepatitis B, que el interferón también es una opción que tenemos para el virus hepatitis B, o que también podría tener una suerte de inmunomodulación. Por lo tanto, aquí, yo lo saqué de un review del 2019, donde muestran los trabajos donde está el PEG interferón, y son muy pocos y escasos, son número 12, 38 pacientes, y generalmente dan esa tasa de respuesta viral sostenida. 43 es la que da más, digamos. Entonces, otra opción sería el interferón combinado con antivirales, esto análogo de nucleótidos, nucleócidos, que ahí tenemos ribavirina, lamivudina, fanciclovir, tenofovir, defovir, pero se ha visto que no tiene mayor beneficio. Por lo tanto, para el tratamiento de virus hepatitis D no se recomienda interferón combinado con estos antivirales. Y la guía dice que no hay que usarlo eh, combinado cuando tenemos virus hepatitis B con baja replicación. O sea, por lo tanto, sería, cuando uno lo use, sería como para tratar el virus hepatitis B. Pero si no está alto, no usarlo. Y también le recomienda cuando hay cirrosis, agregarle un antiviral, ya que sería una cirrosis Child A. Y que dice la guía europea, considerar agregarle un antiviral cuando el DNA del virus hepatitis B es más de 2000 o una enfermedad hepática avanzada. Pero como dijimos, el PEG interferón no se puede dar en enfermedad hepática avanzada, Child B y C. ¿Cómo monitorizamos esto? Con la terapia con interferón, como similar a la del virus hepatitis B, control mensual con hemogramas y pruebas bioquímicas, y cada 3 meses medir esta antígeno superficie y RNA y DNA del virus hepatitis B y D. Y la caída de los logaritmos predice la respuesta futura. Por otro lado, las nuevas terapias, que quedan un par de diapositivas, tenemos el interferón lambda, que es un interferón recombinante, que sería el interferón 3, el interferón alfa sería el 1,
Y el interferón 3 más interleuquina 9 tendría la ventaja de que tiene menos efectos secundarios, ya que el interferón 3 estaría más concentrado en el hígado. Y bueno, el efecto sería similar al interferón que hablamos de antes, y también tiene actividad contra el virus hepatitis B y C. Y estos son los que tienen mayor estudios actualmente, son como los más de moda. Son los inhibidores de la prenilación, que está el lonafarnib, aquí estamos la prenilación, que es la lipidación, que le agrega este grupo hidrofóbico al antígeno del virus hepatitis B, que se ha visto que está metabolizado por el citocromo P3A4, por lo tanto generalmente se le agrega el ritonavir para que tenga más concentración. Por otro lado, los inhibidores de la entrada, que el Micludex, que inhibiría este contraportador y por lo mismo no permitiría que entre este virus, es como la primera terapia que existe, que son anticuerpos antirreceptor de entrada de células, que también tenía obviamente una acción contra el virus hepatitis B. Y por otro lado tenemos los polímeros de ácidos nucleicos, que tienen un efecto antiviral de amplio espectro, que es virus hepatitis B, C, D, VIH, y evitan la entrada y la salida de los virus. Y esta es una tabla donde una de las más actualizadas que encontré de los trabajos que se están en camino, y como podemos ver, el interferón lambda, que está en fase 2, que son 33 pacientes, y por otro lado lonafarnib con ritonavir, que bueno, ahí mezclas también lonafarnib con ritonavir y con interferón alfa pegilado. Acá está el Micludex B, y acá están los polímeros nucleicos. En general son pocos pacientes, 33, 21, 12, pero aquí los polímeros ácidos nucleicos y hay una alta tasa de respuesta, pero todavía son datos muy escasos. Entonces, como conclusión, el virus hepatitis B causa una hepatitis viral rápidamente progresiva, la más grave descrita, y conlleva un mayor riesgo de complicaciones, como vimos, y los patrones de inmigración y la mejoría de los test diagnósticos nos han señalado que es un problema de salud global. Y las opciones terapéuticas, como describí hace una diapositiva, son escasas y poco eficientes, y el PEG interferón alfa es el único tratamiento actualmente que tenemos fuera de los ensayos clínicos de los pacientes, y bueno, tenemos estas nuevas terapias en estudios que serían prometedoras, pero tampoco han mostrado una eficacia muy alta, digamos. Eso sería. Gracias, súper bueno. Gracias, Gracias. Andrés. Ahora yo tengo una pregunta, Doc. Qué bueno, anticípate. Busqué en la Chile, en la Cato, en las clínicas y en el ICP incluso, y no tenemos nada como diagnosticar en Chile. Así que quería preguntarle si que tiene una premisa, algo así, un estudio. O sea, en resumen, no, porque hasta donde yo sé, tal como tú dices, no hay, que yo sepa, ninguna universidad o laboratorio que analice el virus D o que lo descarte, en resumen. Así que todo esto es una clase teórica que siempre se hace, en resumen, por lo menos en nuestro país, dado la baja prevalencia en general en comparación con otros países de la hepatitis B crónica. Entonces, a ver, por eso mismo, yo pienso que me gustaría que presentara nuevamente la diapositiva esa de los criterios de tratamiento, porque eso más o menos, a ver, ¿dónde la pusiste? Es como la antepenúltima. A ver, sería. No, una más. Next. No sé si esa es, Doc. A ver, no, esta es. Esta es PEG interfer. O sea, ¿a quién tratar, doctor? Sí. Ah, sí, esta de la guía euroamericana sería tratamiento por 12 meses con una RN de virus hepatitis B elevado y también transaminasas elevadas. Pero había otra más, sigue. La carga viral alta.
Ah, ya, cuando es combinado con antiviral. Eso, ya. Ya. A ver, pero a ver, yo me pregunto, a ver, dado nuestra realidad acá, en que tenemos, se supone que estos pacientes están todos con hepatitis B, entonces, ¿cuándo pudiera sospechar que este paciente pudiera tener una hepatitis D y que tendrías que pedirte examen al extranjero por eso? Entonces, ¿cuál es el contexto clínico Tenemos, o de laboratorio para estar sospechando que algo más está pasando? Porque acá no lo puede uno pedir de rutina como en otros países. Entonces, ¿cuál sería el contexto de laboratorio, se puede decir, para sospechar eso? sí, tendríamos un paciente con un virus, una infección de virus hepatitis B crónica que estaría estable con transaminasa sin mayor variación y que de un momento a otro empiece a tener transaminasas elevadas sin otro factor desencadenante, descartando alcohol, síndrome metabólico o algún otro injuriante donde no encontramos una causa. Y como se asocia la mayor veces con una carga viral de virus hepatitis B baja. Bien, claro, entonces, También, Doc, ponte cuando tú, hay una... Disculpe. ¿Mm? Cuando hay una infección, Dime. cuando hay una coinfección aguda, se describe que tiene dos picos de elevación las transaminasas, que el primero sería por la infección del virus hepatitis B aguda, y el otro pico, y bueno, disminuiría, después entre comillas, se mejoraría esta alteración, y después vuelve a tener otro pico que sería como el virus hepatitis D que vuelve a como hacer esta alteración. O sea, sería como Ya. un patrón bifásico en la infección aguda. Claro. Ahora, esto yo me imagino que te refiere al paciente con hepatitis B sin tratamiento. Pero Sí, ponte tú sí. que necesitas tratar a la hepatitis B porque lo estás tratando, porque tiene necesidad intrínseca de ser tratada por razones que hemos visto en otras veces. Entonces, ¿qué más tendrías que tú agotar la posibilidad para decir que no es la hepatitis B? Mm. Tendría que ver el estado del el antígeno E del paciente. Em, ¿Ya? chuta, no se me ocurre. Pero ¿cómo podría estar la carga viral del virus B, por ejemplo? Porque tú estás tratando la hepatitis B, ¿no es cierto? ¿Y cuál es tu propósito en general de tu meta de la virus B, de la carga viral del virus B? ¿Cómo debería estar? Baja, o sea, debería bajar estar ¿Cuánto? indetectable, lo ideal, digamos. ¿O bajo cuánto? No tengo el número exacto. 2000, no, no. Pero si está ahí, pues. Pero si está ahí, pues. 2000, menos 2000. Eso. Ya, o sea, más o menos se supone que ojalá estuviera indetectable, pero ya con al menos un criterio para que ver que el tratamiento está haciendo efecto del virus B, tienes que tener una carga viral bajo 2000, ¿no es cierto? Y si de repente empieza a tener la transaminasa elevada, bueno, es una forma de sospechar algo. Ya, pero ¿qué otra opción tendrías tú? eh, o mientras tú pides el examen afuera, ponte tú, ¿qué otra forma de estudiar el paciente tienes para considerar? Porque se supone que si tú sospechas eso, es porque quizás piensas en algún momento tratarlo, o por lo menos descartar eso para tratarlo eventualmente, sabiendo los rendimientos que tú mencionaste que son muy bajos. Entonces, ¿qué otro elemento diagnóstico te sirve? Bueno, tendría que ver si el paciente tiene un daño hepático, imágenes, sería un fibroscan, si es que tiene cirrosis avanzada, porque ahí como cambia un poquito el tratamiento. Claro, Y bueno, se me claro. ocurre tal vez lo que tendríamos una biopsia hepática, pero eso para ver, diagnosticarlo, tendría que tener una inmunohistoquímica, que no creo que tengamos. Bueno, no se me ocurre no teniendo ninguna herramienta para diagnosticarlo. Bueno, antiguamente se decía que la biopsia hepática era bastante importante en este tipo de patología, ¿no? Pero poco a poco, bueno, todavía hasta el momento yo veo literatura que el FibroScan todavía no tiene niveles estandarizados para definir la etapa de fibrosis, a diferencia de la hepatitis B y C.
no hay criterio muy claro de Sí, cuántos no, kilopascales significa una fibrosis avanzada necesariamente, o F3, F4, etcétera. En la hepatitis D no hay nada no. específico, pero igual yo pienso que uno pudiera empezar con un examen no invasivo con el FibroScan. Y en ese sentido hay algunas guías que dicen que si ya tiene, y siempre el FibroScan es más certero para los datos extremos, ¿no es cierto? Mm. F0 o F4, ahí tiene mayor certeza. Entonces se supone que si el paciente es F0 o F1 no tendría mayor criterio de ser tratado por la fibrosis, por lo menos, ¿no es cierto? Oiga, Doc, Sí. pero si se sabe que la progresión de la hepatitis crónica de virus B con virus D en relación al grado de daño hepático crónico es más acelerada y que a los 2 años un porcentaje importante ya llega a cirrosis y para qué hablar de 5 años, ¿no sería indicación per se de la coinfección en crónico de tratamiento del virus B? O sea, tú dices, Gianfranco, tratarlo a todos, una cosa así. Más o menos, sí, los que están con infección crónica. Ya, ¿y qué dijo recién Andrés? Con virus B. ¿Qué dijo Andrés del rendimiento del tratamiento? Que es bajo, 20-30%. Claro, Pero ahí claro, yo tengo pues una tú, duda también porque él mencionó que con el interferón era bajo, pero yo no sé si disponen de información acerca de cómo le ha ido con los antivirales para el tratamiento del virus hepatitis Claro, pero B. yo no digo la indicación del tratamiento del virus D, sino que tratar al B que está Al B, claro. sobreinfectado con el D, Es como que también indicación de tratamiento del virus B. bueno, cuando se trata el virus D con antivirales, hay varios estudios y no tiene mayor beneficio. Solamente cuando uno tiene criterios de tratamiento para el virus hepatitis B se podría usar, o cuando hay cirrosis. Es que es Eso raro, o sea, yo entiendo, es que es como que si Claro, sobrevive este virus porque está el virus B, no deberíamos matar al virus B para que se mueran los dos, ¿cachai? Como... claro, Es lo que mismo sí, lo pensaba que yo. pasa es que el interferón, o sea, el interferón en el virus hepatitis B tiene una muy escasa también tasa de éxito, es como el 1 al 3%, y los antivirales con el entecavir también la tasa de curación es menos del 1%, el 1% también, tal vez, es muy bajo. Pero tú estás hablando del virus D, pero si yo trato el virus B y no tengo virus B circulante, no debería bajar Eso es lo también, ideal. Sí. no debería también eliminarse el virus D. Sí, y de hecho Claro. es una teoría de que el efecto del interferón sería como que su efecto es el tratamiento del virus B y así como eliminaría el virus D. Pero como te decía, el interferón en el tratamiento del virus hepatitis B es súper baja la eficiencia y también con los antivirales mucho más baja, así como curación del virus hepatitis B. Pero tú sí, cuando a los pacientes se les da el interferón, cuando se deciden tratar, al mismo tiempo también se les está dando el entecavir o el tenofovir. Algunos no. Y la tasa de curación es bajísima. Podría Solamente mira, a ver, que... podría volver a la diapositiva donde dice a quiénes testear. Ah, ya. mira, en general, bueno, yo te estoy diciendo la teoría porque aquí yo pienso que, no sé, serán muy pocos los que habrán tenido experiencia con algún virus Delta, en resumen. Yo personalmente no, pero en resumen, eh, acuérdate que las terapias antivirales para el virus B, lograr la eliminación del virus es muy remota, ¿no? Lo que logramos solamente es suprimirlo, o sea, en resumen, y mientras esté el virus presente, aunque tengamos una carga viral baja, el virus D puede igual a causar daño. Ya. ¿Sí? Claro, entonces, Nico, aquí, ¿qué viene esta diapo? ya, No, dinos, Andrés. no, es que no entendí bien esa parte de donde dice a quiénes testear y dice ya, los pacientes con antígeno de superficie positivo que Siempre. tengan una prueba hepática persistente o rápida progresión. Después Sí. dice carga viral, virus hepatitis B suprimida, o sea, los pacientes que tienen antígeno de negativo, ¿ya? Y Sí. después lo de abajo dice antígeno de positivo más carga viral alta, positiva, virus hepatitis, esa parte, eso no lo Sí, entiendo. lo que pasa es que en general, que es la mayoría de las veces, por concepto, el virus hepatitis B suprime el virus hepatitis B, el concepto. Y un porcentaje bajo, menos el 20, menos el 20%,
tiene antígeno E positivo, y eso qué significa que está replicando bastante, y ahí los dos, la RNA del virus hepatitis B y el DNA de la hepatitis B están altos, pero eso es lo menos frecuente. En general, el virus hepatitis D suprime al virus hepatitis B, y también suprime al C, y también se describe que suprimiría al VIH. Actualmente, sí, un poco enredado todo esto, pero actualmente, claro, a ver, es bueno lo que dice Gianfranco, que yo también me atrevería a tratarlos a todos, dado que realmente el virus que más produce progresión a la cirrosis en forma más rápida, pero por otro lado está el rendimiento del tratamiento y por otro lado los efectos adversos del tratamiento. Y hay que considerar que, bueno, los pacientes Child B o C no pueden usar interferón. Entonces, ¿y qué otras contraindicaciones tiene el interferón, Andrés? El hematológico, doc. Y enfermedades psiquiátricas. Y bueno, así se descompensa la patología psiquiátrica. Claro. O sea, enfermedades psiquiátricas que estén sin control o tratamiento, o enfermedades psiquiátricas graves, ojo, o también enfermedades autoinmunes, ¿no? Y también, obviamente, citopenias importantes también. Bueno, ahí el interferón lambda sería como eliminando eso. Sí, claro, precisamente, pero mira, yo te digo que el interferón lambda iba a llegar a Chile para tratar la hepatitis C hace un par de años, pero al final llegaron los antivirales orales de acción directa y al final todo ese esquema de tratamiento, esos trials de interferón lambda nunca llegaron. Pero así que no. Ahora, yo sé que también están en prueba en esto, pero en resumen, el tratamiento estándar sigue siendo al final el interferón. Generalmente se usa el PEG interferón. ¿Por qué? Porque se usa una vez a la semana, a diferencia del otro estándar que era 3 veces a la semana. Y en general es un tratamiento bastante mal tolerado por las molestias que tú referiste ahí. En resumen, el paciente siente el tratamiento la mayoría de las veces. Se siente así, ahora se siente más o menos como un paciente COVID, más o menos, o sea, así con cansancio, mialgia, etcétera. Se siente realmente así postrado, dependiendo del estado basal, obviamente. Entonces, un tratamiento de por sí mal tolerado, o sea, si un paciente que está achacoso lo va a dejar mucho más achacoso. Entonces, siempre hay que pensar bien, y eso también es válido para el virus B, cuando un paciente vamos a usar los interferón. ¿Cuánto va a durar el tratamiento, dijiste, Andrés? Un año en general recomiendan las guías internacionales, pero hay estudios hasta 5 años, ¿no? Por eso, o sea, mínimo un año, o sea, ya con un año el paciente no quiere más guerra. ¿Ah? O sea, en resumen, si anda bien a un año, después solamente requiere control de RNAs seriado, ¿no? Pero si se dice que si por lo menos se espera una respuesta de la baja en 2 logaritmos del RNA para decir que por lo menos uno pudiera conseguir seguir tratando al paciente 6 meses más, por ejemplo, y seguir evaluando, ¿no? Y si pese a eso no responde, bueno, habría que considerar estas nuevas drogas que mencionaste, que realmente son puros estudios preliminares, ¿no? Sí. Así que, pero miren, en resumen, acá en Chile es poco frecuente, o sea, yo pienso que todavía parece que no se da, hay que considerar si alguna vez a uno se nos escapó en algún momento un paciente virus B que pese a estar con un buen tratamiento buen control de la carga viral, de repente sigue con transaminasa elevada, en el contexto de población de riesgo que ya mencionaste, ¿no es cierto? Y también quizá con esto de las migraciones, también quizá lo que más recibimos de migración son pacientes peruanos, ¿no? Y que pudieran tener Tiene una también alta ahí. tasa los peruanos. Tiene una alta tasa los peruanos, y principalmente por la selva, por la cuenca del Amazonas. Claro. Si vienen de ese sector del Amazonas, pueden ser pacientes de riesgo y están el otro grupo de riesgo que mencionaste, ¿no es cierto? Son pacientes que eventualmente uno pudiera considerar que algo está pasando en relación al virus D, pero en el resto de la gente realmente es bien raro. ¿Has sospechado algún paciente que haya tenido? Ya. No, por eso te digo, porque los pacientes que tienen criterio de tratamiento, porque uno igual nomás, gran mayoría de las veces uno tiende a tratar el virus B en primer lugar, ¿no es cierto? Por la carga viral alta, las transaminasas altas, y la respuesta, en mi caso, al entecavir es muy buena y las transaminasas bajan bastante, ¿no? Y si eventualmente un paciente estaba con tenofovir y de repente nuevamente sube la carga viral, se usa entecavir asociado a eso en los pacientes con coinfección y generalmente la respuesta anda bien. Entonces, también hago memoria si un paciente se me pasó de largo, pero
no creo. No. Tengo una última duda. ¿Sí? ¿Cómo se explica fisiopatológicamente que cuando tiene el virus B apagado, el otro siga haciendo daño? O sea, en el fondo, en esos pacientes que tienen carga viral del virus B suprimida, con antígeno negativo, inclusive con las transaminasas persistentemente elevadas. ¿Cómo hace daño el virus D si es que el virus D no está, si es que el virus B no está replicando? O sea, bueno, no está muy claro, pero sería un efecto citotóxico directo del virus hepatitis D y también indirecto en el sentido de que expondría antígeno y los linfocitos T citotóxicos dañarían, más que todo. Y el D suprime el B porque ocupa el antígeno superficie en general y por la maquinaria de las células. Si se describe un virus parásito único no visto antes en los animales. Sí se ha descrito en las plantas. No está bien claro, tal como dice Andrés. Incluso se ha visto que pacientes que han sido trasplantados por esta patología mixta, se puede decir, y se supone que después los pacientes reciben un hígado sano y después no se ha podido detectar virus B presente en el nuevo hígado, pero si tenía el antecedente de virus delta, puede nuevamente reactivarse el virus. Ojo, y es por eso que estos pacientes incluso tienen que recibir inmunoglobulina antivirus B en forma seriada, no solamente una vez. Entonces, por eso que todavía no está muy claro por qué el virus D incluso se puede reactivar en un paciente trasplantado. Claro. Pero eso, todo eso es más complejo. Bien. Ya puedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Chao a chiquillos. todos. Nos vemos a las 6. Gracias. ¿A las ¿A 6? las 6? ¿Qué pasa a las 6? El webinar, ¿no? No era a las 6. Era las 6 ¿Cómo que qué pasa? Se me olvidó. ¿Era las 6 de las 6:30? A las No sé nada 6:30. yo. A 6:20. 6:20. No sé nada yo, real.